Bienvenidos a esta nueva edición de otro capítulo más de nuestro curso. Es una alegría para mí que ustedes estén tomando este curso en el que estamos aprendiendo conceptos muy valiosos que nos van a servir, de mucho para este conocimiento en el cual estamos desarrollando, el cual estamos trabajando. Vamos a hablar acerca de las heridas de la infancia. Es bien necesario, ya como lo mencionábamos en el capítulo anterior, que lo que son los traumas, lo que son los trastornos de personalidad, las fobias, diversos trastornos del estado de ánimo, trastornos del estado afectivo, trastornos emocionales, muchos de ellos tienen su origen en la infancia. Sigmund Freud explicaba acerca de estas cosas y decía él en su teoría del psicoanálisis que la personalidad del ser humano se desarrolla entre el año 1 hasta el año 7. Esto quiere decir que esta edad pues es muy importante, que el niño crezca en un ambiente sano. Como ya lo habíamos mencionado, el ambiente en el que el niño se desarrolla tiene mucho que ver con la forma en la que va a interactuar, tiene mucho que ver con la salud mental que este niño va a tener. No solamente afecta esta relación directa, no solamente afecta de forma momentánea, sino que va a afectar prácticamente toda la vida. Es por ello que es de poner mucha atención en estos aspectos. Ahora, con esto estamos analizando un porcentaje de lo que es el origen de los diversos traumas, trastornos, complejos y pues también el origen de ciertas fobias. Aunque más adelante hablaremos un poquito acerca de otro tipo de origen, pero en esta oportunidad estamos hablando de aquellas que se originan en pues la edad de la niñez, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar de 5 heridas en la infancia, las cuales repercuten de forma insistente e incisiva toda la vida del ser humano. Lo que sucede en la niñez no queda en el pasado. Lo que sucede en la niñez no queda ahí como olvidado. Es probable que muchas personas no tengan memoria como tal de todo aquello que sucedió en los primeros años de vida. Sin embargo, el subconsciente guarda esos eventos traumáticos que al final de cuentas vienen a afectar de forma directa. Generalmente estas heridas de las que estamos mencionando, estas heridas en la infancia, pues no son hechas por personas ajenas, sino que generalmente estas heridas son percibidas así o son hechas así por los padres o los cuidadores, los tutores de aquel infante. Muy bien, vamos entonces, analicemos un poquito estas heridas de la infancia para que al avanzar a los siguientes capítulos que vamos a seguir viendo, podamos tener una idea más clara de lo que estamos hablando. Como también este capítulo es complementario al anterior, por lo que viene como a consolidar lo que estábamos mencionando en el capítulo anterior. Bien, las heridas más comunes son el rechazo, el abandono, la traición, la humillación y la injusticia. Si bien es cierto, hay más, podemos hablar acerca de más heridas de la infancia, no obstante, vamos a hablar de estos 5 aspectos que son fundamentales, de estas 5 heridas que son fundamentales, de las cuales se desprenden otras. Pero que para efectos de enseñanza-aprendizaje, pues nos es suficiente con estas. Muy bien. Un niño crece en un ambiente y este ambiente es este ambiente de su casa, es este lugar, y no solo me refiero a un lugar
físico, no solo al espacio físico, sino al seno de una familia. Es aquella convivencia, aquella relación afectiva en la que aquel niño crece. Ahora, dependerá, muchas veces depende de la cultura, depende de la sociedad, depende de la religión, depende de muchos aspectos, cómo va a ser ese entorno, ese ambiente, ¿no? No es lo mismo un hogar de personas que han estudiado y que se han cultivado, personas que han tratado de educarse. Y cuando hablo de educación, no solamente estoy hablando acerca de educación académica, educación en la universidad, no, existe una educación empírica también. Aparte de esto, existe lo que es aquella formación, aquella educación en valores, en principios, en moralidad. Luego también interviene mucho lo que es la educación cristiana. Un hogar cristiano, se espera de un hogar cristiano que pues sea un ambiente de paz, que sea un ambiente que favorezca de forma significativa la vida, el crecimiento y el desarrollo de un niño, ya que se imparten principios tan elementales en el cristianismo como tal, de instruir al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte, ¿okay? Se supone entonces que un hogar cristiano debería de brindarle todas estas cosas. Si lo brinda o no, pues ya no es pues parte de lo que es el tema, pero es como una expectativa filosófica, es lo que debería de ser. Muy bien. Ahora, esto va a ser diferente un poco a un hogar donde carecen de educación, carecen de principios, de valores cristianos, de valores morales, y donde se carece de todo esto, pues obviamente el ambiente va a ser bastante complicado. Aparte de eso, si hay vicios, si hay violencia doméstica o otro tipo de situaciones que afecten y que creen un ambiente tóxico, eso quiere decir que el ambiente va a ser bastante nocivo para aquel niño. Dicho esto, avanzamos a estos aspectos que vamos a hablar. Cuando se habla de heridas de la infancia, no nos estamos refiriendo a heridas físicas, sino que estamos hablando acerca de heridas emocionales, heridas que quedaron marcadas ahí dentro en su subconsciente y que quedaron ahí para siempre. Ahora, estas heridas están ahí, muchas de ellas, y para muchas personas, esas heridas simple y sencillamente están abiertas. Esas heridas no cerraron, no han cerrado, porque no es como una herida física. O sea, no es similar a cuando sufres una herida en tu piel, ¿sí? Porque la misma naturaleza se encarga de hacer que sane. No, las heridas emocionales no sanan con el tiempo. Lejos de sanar, se hacen más profundas y entre más tiempo va pasando, más profunda. Ahora, esto va a desarrollar otro tipo de problemáticas. Ahora, si no se identifican, si no se hace una exploración para conocer cuáles son estas heridas de la infancia, en ese sentido, pues van a estar ahí y van a seguir afectando pues a quien las adolezca. Es por eso que se necesita hacer una autoexploración y saber de qué manera fuiste afectado. Bien, esto es similar a cuando hay una eventualidad, cuando hay un siniestro en algún país. Imagínate lo primero que se hace, o lo primero que hace el gobierno después de una catástrofe, después de un incendio, después de
un huracán, una tormenta tropical, después de deslaves o de lo que sea, la eventualidad que sea, sin importar aquel desastre que haya pasado, que haya acontecido en algún lugar, lo primero que hace el gobierno o protección civil, en este caso, que es una dependencia del gobierno, es hacer, pues, una inspección de daños. Eso es lo primero que va a hacer, comenzar a analizar los daños, a cuantificar los daños. ¿Sí? Antes de reparar, antes de construir, antes de cualquier cosa, lo primero que hace es contabilizar o cuantificar los daños que han sucedido pues, en determinada ciudad o en el país donde ha sido el siniestro, ¿no? Van, observan si hay casas que estén dañadas, observan si hay personas que murieron, si se arruinaron las carreteras, si se arruinó la infraestructura pública de los hospitales, de eso. Hacen una evaluación completa. Después de tener una evaluación completa, entonces sí, comienza el proceso de reparación, comienza el proceso de reconstrucción, pero no se hace antes. ¿Por qué no hacer un proceso de reparación antes? Porque, ¿qué es lo que vas a reparar? Tú no sabes cuáles son los daños, no sabes la dimensión de los daños, no sabes en realidad qué es lo que sucedió, no conoces el impacto, no puedes medir el impacto de esa manera. Muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo en este capítulo es analizando el impacto, porque en los capítulos posteriores vamos a seguir tratando ciertas afecciones para seguir midiendo y en la segunda parte del curso, entonces viene la forma en la que vamos a comenzar a reconstruir, la que vamos a decodificar, vamos a crear una nueva realidad a través de la PNL, a través de las terapias de meditación guiada y, si es necesario, a través de la hipnosis. Muy bien. Una de las heridas más fuertes, para comenzar ya con las heridas, una de las heridas más fuertes es el rechazo. Mira, cuando hablamos del rechazo, no estamos hablando de algo bastante sencillo. No estamos hablando de algo sencillo, sino que es algo que va a repercutir tu realidad y esa realidad va a repercutir de forma significativa desde que se hace esa herida hasta pues donde la lleves. Si mientras no haya un proceso de sanación emocional, esa herida seguirá causando daños. Ok, enfoquémonos un poquito entonces en lo que es el rechazo. Tan sencillo se ve cuando un padre pues se está alistando, se está preparando para ir a trabajar o para salir a pasear y viene pues su hijo, su hija, ¿no? Y quizás anda un poco sucio, quizás anda un poquito lleno de lodo o algo, ¿no? Y se acerca y quiere abrazar a su padre o a su madre, darle un beso y despedirlo. Pero muchas veces aquel padre dice, no, ¿sabes qué? No te acerques a mí, y lo detiene de forma brusca, pensando en que no quiere que le ensucie su ropa. Y no digo que eso no esté bien, el que pues ya se va, pues tiene prisa, pero habría forma de explicarle, habría manera de cómo hacer que aquel niño lo comprenda sin caer en una situación así. Ahora, es un rechazo, ¿no? El que no lo abraces, el que no le des un beso. Ahora, hay situaciones que son percibidas como rechazo. Fíjate, muchas veces, más que todo en este tiempo,
todo el mundo pasa muy ocupado y llega el padre a la casa, lo que quiere es descansar, obviamente el padre quiere descansar. Resulta de que cuando llega, muchas veces llega al sofá, llega a su cama, pero saca su teléfono, pasa todo el día afuera y ya llegando a la casa ya que el padre va y saca su teléfono, ¿no? Comienza a ver redes sociales, esto y lo otro, ¿no? Se acerca el niño, se acerca la niña y muchas veces aquel padre no le dedica un tiempo a ese hijo. Entonces, de forma indirecta lo está rechazando. Hay un video muy bonito que lo he observado y le he comentado en algunos en vivo que he realizado, y es donde está un padre con su teléfono móvil, parece que está en una mesa, está con su teléfono móvil, se acerca el niño y le dice, oye papá, permíteme contarte esto, permíteme contarte aquello, pero dice entonces, ajá, sí, le responde el papá, pero no lo ve, simplemente lo escucha porque está concentrado pues en su teléfono, ¿no? En las redes sociales. Resulta de que aquel niño se molesta y le dice, papá, escúchame con los ojos. Es decir, papá, ponme atención, mírame cuando te estoy hablando, mírame. Es decir, no logra, pues de alguna manera, explicarle de forma, pues decirle, mira, escúchame y véeme, porque el niño pues no, quizás no tiene esta habilidad, ¿no? Para poder decirlo de esa forma, pero le dice, escúchame con los ojos, es decir, préstame atención, porque aquel niño está percibiendo rechazo. Ahora, te estoy mencionando situaciones en las que no hay un rechazo tan fuerte como tal, pero eh, tantas situaciones de rechazo leve, llamémosle así, tantas situaciones de rechazo leve va a llegar a afectar de forma directa pues a estos niños, ¿no? Ahora, existen formas directas y ahorita vamos a mencionarlas. Una de estas formas directas es cuando el padre se va y el hogar se desintegra, ya sea que se vaya la madre o se vaya el padre, ya sea que se vayan los dos, ¿sí? Y que aquel hijo se quede con los abuelos o con uno de los dos. Indistintamente de la forma que sea, aquel niño no solo ve la falta que ha sucedido, es decir, que su padre se va, el niño no percibe que su padre se fue o su madre se fue porque tiene problemas, pues, con su madre o con su padre, no, percibe que es un rechazo a su persona, ¿no? Que es un rechazo a su persona. Ahora, esto nos da también otro punto de vista muy importante. Y este punto de vista importante es el siguiente. Existen, pues a veces conversaciones de parte de los padres en la que muchas veces aquellos padres están contando alguna historia, están diciendo esto y lo otro, y en esa plática dicen ellos, es que mira fulanito, tú eres un hijo, pues en realidad no te deseábamos, en realidad no te esperábamos. Como que de alguna forma quieren contar esa historia y la forma en que la están contando va a causar una sensación de rechazo, a que el niño va a crecer pensando yo soy un hijo no deseado, es decir, soy rechazado. Esa es una. Dos, cuando el padre, ¿sabes qué? Yo al fin y al cabo ni te quería a ti, yo no quería un niño, yo en realidad yo quería una niña y naciste tú. Eso quiere decir rechazo. Otra, yo no creo que tú seas mi hijo, o se discuten los padres, ¿sí? Papá y mamá se discuten y le dicen, no, yo no creo que este niño sea hijo mío, lo más seguro es que es de alguien más. O sea, situaciones como esta generan lo que es esta herida del rechazo, en la que aquel niño se va a percibir, se va a sentir
pues sí, rechazado, se va a sentir mal, se va a sentir dañado, se va a sentir dolido. ¿Por qué se va a sentir dolido? ¿Por qué se va a sentir rechazado? Porque en efecto fue rechazado, ya sea de forma sutil o de forma explícita fue rechazado. Y este rechazo causa una herida. Ahora, ¿qué sucede cuando este niño está grande? ¿Qué va a suceder cuando este niño esté grande? Fíjate, lo que va a suceder es lo siguiente. Este niño, o bien se va a comportar de una forma déspota, ¿sí?, con sus padres cuando él esté grande. Va a decir, ok, tú me rechazaste cuando yo era un niño, ahora yo te rechazo a ti. ¿Sí? Y lo va a rechazar y lo va a odiar. Esa es una alternativa. Eso sería un camino. Eso lo va a decidir el niño dependiendo la herida, qué tan profunda es y dependiendo el impacto. Él va a decir, ok, tú me rechazaste, yo te rechazo. Dos, puede convertirse también aquel niño o niña en una madre o en un padre que rechace a sus hijos. Alternativa 2, ¿sí? Puede suceder eso. Puede suceder también, caso número 3, que aquel niño que fue rechazado se convierta en una persona en la que necesite estar siempre dependiendo de alguien porque tiene miedo nuevamente a ser rechazado. 3, ¿sí? Estamos observando como diferentes alternativas, diferentes situaciones que se pueden dar por causa de la herida del rechazo. Ahora, pero fíjate, situaciones bien sutiles, situaciones como no prestarle atención, situaciones como no estar ahí para ellos, aquel niño, aquella niña lo ve, lo siente como si es pues una falta directamente contra él, ¿no? Ahora, más aún cuando sí hay una situación real, cuando, oye, yo creo que tú no eres mi hijo, o esa discusión entre los padres, ¿sabes qué? Al fin y al cabo, este niño no es ni mi hijo, esta niña no es ni mi hija, o simplemente no sé para qué naciste, no sé para qué te tuvimos, no sé por qué esto, tú eres una persona no deseada, un hijo no deseado. Situaciones como esta, desprecios, ¿sí? Desprecios. Situaciones como esta de preferencia, ¿sí? Cuando hay 4 o 5 hijos y hay uno, el niño bonito, o imagínate, hay 5 y de estos 5, 2 se quieren más, se les da más, se les atiende, se les quiere, se les compra cosas, y está el otro por ahí, o está la otra niña a la que no se le compra mayor cosa, a la que se le regaña por todo, a la que se le pega por todo, como quien dice la oveja negra, ¿no? La oveja negra. Todo lo que sucede con esto, o sea, toda esta situación, lo que va a causar es simple y sencillamente un daño tan, pero tan profundo que va a dañarle su vida. Y puede agarrar cualquiera de las 3 variantes que ya mencionamos. O sea, esas 3 variantes pueden suceder y lo más seguro es que sí sucedan, ¿no? Dependerá mucho, dependerá mucho de la personalidad y de la realidad en la que se desenvuelva aquel niño, las decisiones que este niño va a tomar. Muy bien. Creo que está claro esa parte, hasta ahí está muy claro. Podemos seguir observando entonces las otras, pues los otros conceptos que tenemos también acá, ¿no? Abandono. Bien, el abandono está bastante relacionado a lo que es el rechazo. Ya sea que aquel padre, simple y sencillamente, fíjate, simple y sencillamente el padre o la madre se van, hay un divorcio, ¿sí? Hay un divorcio, hay una separación, aquel niño se va a sentir abandonado. Desde el momento que existe una separación y se queda con los abuelitos, con los tíos, que ahí se expone a maltrato físico, maltrato psicológico y maltrato sexual. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta. La gran mayoría, a la hora de ver porcentaje, la gran mayoría de situaciones de violencia sexual para los niños se da por este tipo de situaciones, de las rupturas matrimoniales, y estas rupturas matrimoniales provocan esta situación. Ahora, es de suma importancia
que se tome bien en cuenta esta situación para que de esta forma se proteja la niñez, ¿no? Ahora, el abandono se puede percibir de esa forma. Se puede percibir de dos maneras. Ojo con esto. Una, abandono físico, que es el que el papá o la mamá no está, o que ambos no están, que trabajan mucho, que está en otro lugar, pero que aquel hijo no solo es abandonado por uno, sino que es abandonado por los dos, ¿no? Puede ser que muchas veces el padre o la madre se vayan a trabajar, pero están en constante comunicación con sus hijos. Mira, estamos aquí, ¿cómo estás? Pórtate bien, haz esto, haz lo otro, ¿no? Están, aunque están distantes físicamente, pero tratan de estar de alguna manera influyendo de forma directa en la formación de aquel hijo, ¿no? Ahora, pero si hay un abandono total físico y emocional, es otra situación bastante complicada. Ahora, lo que va a suceder, o lo que generalmente sucede es, ok, lo mismo, ok, lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿sí? Es decir, si aquel padre abandonó, lo más seguro es que el hijo también termine abandonando a sus padres o abandona a sus hijos y se convierte esto en un círculo vicioso, y eso es bien importante entenderlo. Ahora, estamos en la otra rama, por decir así. Uno abandonó, imagínate, abandono físico, y el otro es el abandono emocional. Es cuando las personas, el padre y la madre, están ahí, pero realmente no están ahí. O sea, están físicamente, pero emocionalmente no están ahí. Simplemente eh, no están. No están para aconsejar, no están para amar, para guiar, para construir. Si no, dice, no, yo cuido a mi hijo, yo le doy comida, le doy zapatos, pero no lo abraza, pero no lo aconseja, no lo instruye. Todo eso también es abandono emocional. Entonces, existe eh, un abandono físico y un abandono emocional. Bien. Al final podemos dejar un cuestionario en el que ustedes pueden ir observando si en este caso ustedes han sufrido algún tipo de rechazo o de abandono, pues dependiendo del caso, ¿no? Y si es emocional o si es físico. Lo que es el abandono, hay muchos, la verdad. La sociedad en la que vivimos es una sociedad en la que existe mucho el abandono, tanto el abandono físico y quizás aún más el abandono emocional. Y eso sí es bastante complicado. Y por eso sí es de tener mucho cuidado con eso. Y es de observar y de analizar. ¿Fuiste abandonado física o emocionalmente? Eso te va a dar a entender en por qué razón tú te comportas como te comportas. O te haces una persona dura, o te haces una persona que quieres tú de alguna manera mostrar una frialdad y mostrarte como una persona que no admite que alguien te diga algo porque tú reaccionas de forma agresiva. Pues en realidad no eres una persona fuerte, eres una persona pues débil, ¿no? Las personas débiles muestran un carácter fuerte, así como estos animalitos que se llaman erizos. ¿Sí? El erizo, cada vez que se siente amenazado, lo que hace es sacar pues este mecanismo de defensa para que si se acerca un depredador y lo quiere engullir, pues el depredador sale lastimado porque aquel erizo tiene pues este mecanismo de defensa, estas espinas. Muchas veces el abandono lo que hace es que la persona se vuelva pues un poco violenta, se vuelva una persona, igual que en el rechazo, se vuelva una persona con un carácter fuerte, pero ese carácter fuerte, pues esa forma de tratar como de decir yo soy, como quien dice ahora, el macho alfa y conmigo nadie se mete y yo lo destruyo, yo hago esto, yo hago lo otro, solo es muestra de que sufrieron rechazo, abandono y que en realidad no son personas fuertes, sino que son débiles. Entre más fuerte es el carácter, entre más fuerte se manifiesta el carácter, más débiles son. Y por eso muestran
pues ese mecanismo de defensa. Ok, traición. Pasamos al aspecto número 3, que es la traición. Lo que es la traición es un aspecto bastante importante que mencionar. Es necesario analizarlo desde bastantes puntos de vista y no solamente verlo como de una sola perspectiva. Un punto de vista importante, y esto en base a algunas investigaciones realizadas y también en base a algunas consultas que hemos dado, y cuando a la hora de la entrevista algunas personas han manifestado esto. Número 1, traición. El niño se siente traicionado cuando hay una infidelidad. Cuando hay infidelidad. Y ahorita te explico por qué. Cuando uno de los dos o los dos fallan, ¿sí?, hay un adulterio, de inmediato aquel niño percibe aquella situación que se está dando en el hogar, lo percibe como algo personal, o sea, lo va a aceptar como algo personal. Y ahorita te digo por qué, cuál es la razón. Fíjate, sucede lo siguiente. Una vez haya infidelidad, aquella madre o el padre discuten frente a sus hijos y le dicen: y tú me engañaste, tú fuiste infiel. Fíjate, la madre o el padre, cualquiera de los dos. Tú me engañaste, tú me fuiste infiel, me fallaste a mí, le fallaste a Dios, le fallaste a tu familia. Aquel niño está escuchando. Le fallaste a tu familia. Es decir, traicionaste la confianza de tu familia. Le fallaste a tus hijos. ¿Sí? Ahora, aparte de eso, cuando estos niños van creciendo, ya sea la madre o el padre, se encargan de decirle a sus hijos: ¿sabes qué? Cuando éramos, vivíamos en tal parte, cuando tú eras niño, cuando sucedía esto, tu padre me traicionó y me traicionó con la vecina. Y esto, o tu madre me traicionó, o nos traicionó. Fíjate. Y comienzan a decirle tanto esto a aquel niño, a aquella niña, que ella también percibe como si fue traicionada. Es decir, la madre o el padre le causan esa herida a su hijo. Al final de cuentas, es la misma madre o el padre el que le causa esa herida de la traición. El hijo o la hija se sienten traicionados por aquello que sucedió. Muy bien. Pero no se queda solo ahí. Esto sería una de las formas. Otra de las formas es cuando aquel padre o la madre comienza a murmurar de su hijo. Acuérdate que los hijos, los niños, pues no todos son iguales. Unos son de una manera, otros son de otra. Y en este sentido, muchas veces hay niños que pues no son tan quizás como tú quisieras, ¿no? O como el padre quisiera que fuera pues muy activo, que fuera esto, que fuera lo otro. No, realmente muchas veces el hijo no es como tú quieres. Simple. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjate, eso hace que muchas veces aquel padre comience a hablar y comience a decir: no, que este hijo pues se porta mal, que este hijo pues es esto, es lo otro, y comienza a platicar con otras personas, traicionando la confianza, traicionando a su hijo, traicionando a su hija. Fíjate lo que sucede. Aquel hijo se va a sentir traicionado. Otro punto de traición es cuando hay 4 o 5 hijos y resulta que aquel padre compra para uno o para dos algún regalito y a los otros no le da, ¿sí? O le obtenga preferencia con uno, o con dos, o con tres. El otro hijo o los otros hijos se sienten traicionados. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona se siente traicionada? Ok, lo que va a hacer es sentirse inseguro toda su vida
y estar pensando, desarrollando la paranoia y decir, ¿y qué me puede pasar a mí cuando yo soy grande? Quizás la persona con la que me case me va a abandonar y se vuelve paranoico y es una persona súper celoso, o sea, con celotipia, es una persona que va a andar inseguro por toda la vida, o se vuelve un traicionador, es decir, que él va a traicionar y va a querer que lo que le pasó se lo desquita con alguien más. Entonces pueden suceder esas cosas, ¿no? Si no logra sanar. Ahora, podrás decir, oye, pero yo pasé esto y yo no tengo esta situación. Sí, porque tú sanaste. Pero si no sanas, lo más seguro es que te vuelvas una persona insegura de ti misma o te vuelvas una persona que comience a traicionar a los demás. Entonces, ahí es bien importante, pues, analizar esta situación. Y cuando hablamos de traición, podemos ampliarnos mucho. Hay muchos aspectos que no hemos mencionado, pero vamos como un poco rápido por cuestiones de tiempo. Muy bien. Humillación. ¿Qué es humillación? Humillación es cuando de forma así clara el padre comienza a ver los defectos de su hijo, como que si los padres tampoco no tuviéramos defectos, ¿no? Y a decir, que tú eres cabezón, que tú eres aquí, que te pareces a tu abuelito, que te pareces a tus tíos de parte de tu mamá o de tu papá, y comienzas a ponerle defectos, a ver sus defectos, a burlarse de los defectos, con tal de hacerlo sentir mal y de hacer sentir mal a la otra persona, en este caso al esposo, a la esposa o a su familia, ¿sí? Entonces aquel niño es humillado. Esa es una herida. ¿Qué sucede cuando hay un niño humillado en su casa, cuando es humillado? ¿Sabes qué es lo que hace? Se va para la escuela, se hace un niño violento y comienza a humillar a otros, porque carga tanto dolor dentro de sí que su dolor trata de repararlo con el dolor de otros niños y cree que eso es normal. La humillación que sufre trata de desquitársela con alguien más y creerá que eso es completamente normal. ¿Te fijas lo que sucede? Y cómo poder identificar a aquellos que en su niñez fueron de alguna manera violentados, fueron humillados, y es esa la forma, o es esa la situación que se da. Entonces es bien importante comprender esto, ¿no? Que la humillación, es decir, el burlarse de sus defectos, que todos los seres humanos tenemos defectos, tenemos virtudes, ¿no? Entonces, pero burlarse del defecto de un niño genera esta situación, crea a un niño inseguro, crea a un niño con una baja autoestima, crea un niño violento o lo hace retraído, ¿sí? Lo hace retraído, es decir, a que el niño no va a tener la libertad como para poder él estar sintiéndose feliz, sintiéndose tranquilo, sintiéndose bien. No, no lo va a hacer. ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque sufrió humillación. O bien hace, o bien genera un niño que de cierta manera sea violento o lo hace retraído. Cualquiera de los dos caminos puede ser. Ahora, ¿te fijas lo que causa la humillación? La injusticia. Ok, cuando hablamos de injusticia podemos incluir muchos aspectos. Realmente podemos incluir tantas cosas en este apartado, podemos observar muchísimas cosas. Es injusticia que un padre sobrecargue a su hijo para cuidar de sus hermanos, ¿sí? Y que tú eres el mayor, tienes que ayudarme a cuidar a los demás. O sea, sí puede ayudarte, pero no le dejes la carga. Eso es injusto, ¿sí? O cuando aquel hijo ya es grande y decir, no, pero es que tú tienes que ayudar a tus hermanos, tú tienes que ayudarlos, tú tienes que estar ahí con ellos y tienes que resolverle los problemas de ellos. Eso es injusto. Situaciones como esta se vuelven injusticia y al final todas estas cosas sumadas, toda esta situación en la que a veces lo hace el padre con el fin de proteger, con el fin de quizás de alguna manera
sobreproteger, o simplemente dice, no, es que a mí así me criaron, así lo voy a criar yo. Es que yo así sufrí, así tienen que sufrir ellos. Todo esto, todos estos elementos juntos, todas estas heridas juntas, son las responsables de lo que nos sucede. Es decir, lo que hoy somos es porque en la niñez lo padecimos. Es decir, si tenemos problemas de autoestima, es problema de la niñez. Si tenemos problemas de fobias, fobia social, personas retraídas, si tenemos personas que tienen miedo a estar en público, personas que tienen miedo a hablar, personas que tienen miedo a estar en un lugar encerrado, es producto de las heridas de la infancia. Imagínate un niño que tiene miedo a estar encerrado. ¿Qué le pudo haber sucedido cuando estaba pequeño? Lo dejaban encerrado cuando estaba pequeño, cuando estaba niño, y algo le sucedió. Entonces tiene miedo a que esa historia se repita. Hay un trauma. Entonces, si te fijas, estas heridas de la infancia son eventos traumáticos que marcan la vida del individuo para siempre. ¿Qué desarrolla? Trastornos. ¿Qué desarrolla? Fobias. Desarrolla paranoia, inseguridad, baja autoestima, trastornos del estado de ánimo, trastornos pues, de todo tipo, ¿no? Hasta trastornos psicológicos, ¿no? Entonces, esta situación es bien importante comprenderla y analizarla de forma amplia, para que de esta manera podamos observar que existe una realidad. Y todos estos eventos traumáticos son los que dan como resultado lo que ya estábamos mencionando. Y las fobias que vamos a mencionar pues, en los siguientes capítulos. Pues vamos a observar lo que son las fobias, vamos a observar en los siguientes capítulos pues otra temática muy importante. Muy bien, llegamos hasta aquí en este capítulo y los espero en el siguiente capítulo donde seguiremos aprendiendo.